Acompaña acá. Leonor, Lady. Primero felicitarles por sus trabajos de esta semana que han presentado sobre la consulta previa en la infraestructura vial y los 14 estándares internacionales de consulta previa. Y dar inicio hoy 27 de octubre del 2021 a uno de los momentos más significativos del curso, como es el procedimiento de certificación ambiental, empezando por explicar que el sistema de evaluación de impacto ambiental consagrado en la 27446 tiene como paradigma no poder iniciar ningún proyecto de servicio, comercio, extractivo, productivo, económico, si no cuenta con la certificación ambiental correspondiente. Y de ninguna manera, ningún gobierno municipal, ningún gobierno regional, ningún ministerio, ni entidad pública podría autorizar el inicio de obras u operaciones sin que se constate que tiene una certificación ambiental. Lo digo porque, aunque ustedes no lo crean, en el Perú hay muchas municipalidades y gobiernos regionales que no observan esta norma, empezando por la Municipalidad de Lima Metropolitana, que hacia el 2016 inició las obras de construcción, el tercer carril en el ámbito del circuito de la Costa Verde, sin certificación ambiental. Entonces tenemos también el Metropolitano, que inició sin certificación ambiental. Otro caso, pero modelo, es el del estudio de impacto ambiental del tren eléctrico, ¿no? Bueno, otro tema es la calidad del estudio, pero digamos que cumplió la formalidad, que es un primer gran paso. Dicho eso, tendremos que recordar que el Ministerio del Ambiente, como saben, nace en mayo del 2008 y nace sin que exista en su estructura lo que hoy día tenemos como una entidad pública como el SENACE, que otorga la certificación ambiental en el ámbito de los estudios de impacto ambiental detallados. Por lo tanto, tuvo que asumir las siguientes funciones, que hasta el día de hoy las tiene. Ojo, algunas pocas las transfiere el SENACE, pero la mayoría las tiene. Normar, dirigir y administrar el sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Qué significa eso? Que será la autoridad que apruebe los reglamentos generales de participación ciudadana ambiental, los reglamentos generales de protección ambiental, los límites máximos permisibles, los estándares de calidad ambiental. Y cuando habla de dirigir y administrar, será quien dé opinión previa antes de aprobar en los diversos sectores cualquier reglamento de protección ambiental que pueda existir. Por ejemplo, el MINCETUR no tiene un reglamento de protección ambiental, pero antes de que se pueda prepublicar en el peruano para que podamos hacer aportes, tendrá que tener opinión previa favorable del Ministerio del Ambiente, ¿no? Tampoco lo tiene el Ministerio de Salud. Entonces, también antes de que se publique el Reglamento de Protección Ambiental de Salud, tendrá que haber opinión favorable del Ministerio del Ambiente. Esa función la tiene hasta el día de hoy. Conducir y supervisar el proceso de evaluación de impacto ambiental. Esto es como una mirada de macro proceso, ¿no? O sea, va a conducir y supervisar desde el plano normativo, desde el plano de políticas públicas, pero no va a llevar adelante la certificación propiamente dicha. Conducir el registro de certificación ambiental. Esta función inicialmente, como observan, la tuvo. Sin embargo, ya con el nacimiento del SENACE, esta autoridad que aprueba estudios de impacto ambiental detallados, ellos asumieron esa competencia. Por lo tanto, ya no está en la estructura misma del Ministerio del Ambiente, sino en un organismo público especializado como el SENACE, mientras que las sanciones que pueden recibir
las sanciones que pueden recibir las consultoras ambientales las tomará a cargo el OEFA, ¿no? Recapitulando, el conducir el registro de certificación ambiental como conducir el registro de consultoras ambientales originalmente estuvieron en manos del Ministerio del Ambiente, y luego con el nacimiento del SENACE, todo el tema de consultoras ambientales pasa a SENACE para que sea quien las registre, y la fiscalización queda en OEF. La conducción del registro de certificación ambiental todavía se mantiene en el Ministerio del Ambiente, porque ellos también son el rector del Sistema Nacional de Información Ambiental, del CINIA, y deben tener toda esa información, además de la propia autoridad que aprueba el estudio correspondiente, la certificación correspondiente. La otra función que podemos advertir es que pueden revisar de manera aleatoria los estudios de impacto ambiental de proyectos aprobados por cualquier entidad pública, gobierno regional, ministerio, de cualquiera. ¿Por qué? Porque quieren ver la calidad de estudios que se están dando, ¿no? El asunto es que la revisión aleatoria, en caso que se descubra que hay una irregularidad, no generaba ningún impacto directo a la autoridad que aprobó deficientemente o negligentemente una certificación ambiental, como hemos visto en los casos del proyecto minero de Conga, como hemos visto los casos de estudios de impacto ambiental del 2010, 2013, ¿se acuerdan que hemos revisado? Que habían deficiencias. No había ninguna consecuencia, era una simplemente revisión y una opinión que podía o no ser tomada en cuenta por el ente que aprobó el estudio de impacto ambiental. Por eso se criticó mucho esta función. Solo revisar sin consecuencias no tiene mucho impacto. La respuesta que dan a esta crítica algunos es que, de acuerdo al artículo 80 del reglamento de la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, se puede remitir, en caso que se encuentren infracciones a la legislación ambiental, a la Fiscalía o a la Contraloría de la República para que tomen cartas en el asunto administrativo y penalmente. Pero allí nada más, ¿no? No tiene una función mayor. Debió, en todo caso, darse la opción de que pueda dejar sin efecto, ¿no? Estos estudios que están, entre comillas, mal aprobados. Luego está la famosa función de emitir opinión previa favorable respecto a proyectos de normas sobre IA, ¿no? Cualquier reglamento de protección ambiental, cualquier reglamento de participación ciudadana de los diversos sectores, llámese Defensa, Ministro de Salud, Ministro de Energía y Minas, Mincetur, Produce, entre otros, tienen que llegar al Ministerio del Ambiente y él tiene que darles una opinión favorable para que puedan aprobarse. ¿Y por qué esto es así? Para poder tener una uniformidad de procedimientos y advertir que no haya una superposición de funciones y competencias, y además, fundamentalmente, velar porque haya una uniformidad y predictibilidad en cuanto a certificación ambiental, participación ciudadana, entre otras, ¿no? Eso está muy bien, es un filtro para que el sector contenga a veces esos deseos de solamente promover la concesión del sector y no vele por el derecho a la salud, el derecho a un ambiente adecuado y la cultura de los pueblos indígenas. Así que por allí este control está muy bien. Las funciones que le tocan a las autoridades que prueben aprobar estudios de impacto ambiental, que como hemos visto en algunos de los videos que hemos mencionado, pueden ser los gobiernos regionales, pueden ser los propios ministerios y eventualmente hoy día el SENACE, son las siguientes, ¿no? Conducir el proceso de evaluación de impacto ambiental a través de la categorización, revisión y aprobación de estudios ambientales. Significa que el gobierno regional o eventualmente un ministerio que apruebe estudios de impacto ambiental semidetallados, por ejemplo, tiene la posibilidad de determinar
en qué momento una actividad pasa de una categoría 1, de ella, de una declaración de impacto ambiental de categoría 1, a una categoría 2, que sería un EIA semidetallado, o una categoría 3, que sería el estudio de impacto ambiental detallado. ¿Y cómo puede ocurrir eso? Porque podría ser que una modificación de un proyecto lleve a que suban el nivel. Y originalmente podría haber sido un día, un categoría 1, porque el impacto era sumamente bajo, manejable por el administrado con medidas puntuales, pero modifica su proyecto de inversión y eso podría hacerlo subir de nivel, ¿no? O podría ser también que baje de categoría, ¿no? Y en la modificación, esa categorización tendría que ser hecha por la propia autoridad sectorial, ¿no? Hablemos del gobierno regional, hablemos del Ministerio de Salud, hablemos del Ministerio de la Producción o el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? ¿De quién es la labor de revisar y aprobar los estudios de impacto ambiental? De estas entidades que que tienen unidades ambientales como los ministerios, como de los gobiernos regionales y como el propio SENACE, ¿no? Aquí también incluimos el SENACE. Como hemos explicado en el video que han podido resumir algunos de ustedes, tenemos un sistema que tiene varias autoridades aprobando certificación ambiental, ¿no? Y esto podría generar varios inconvenientes, ¿no? La primera sería que haya una falta de uniformidad en la forma de decidir algunos asuntos medioambientales, ¿no? Lo ideal sería que SENACE lo haga todo y no estemos hablando de varias autoridades por cada sector. En algún momento, lo hemos explicado, el SENACE también va a asumir la obligación de aprobar estudios de impacto ambiental semidetallados, pero todavía no aprobaba días, por lo menos no está en el plan de aprobar días, ni otros instrumentos de gestión ambiental. Y la idea es que apruebe todo para que haya una concentración de, de los poderes que tenga una autoridad que certifique ambientalmente, ¿no? Ese es el futuro. Hoy, disperso, algo caótico, hay que decirlo, tenemos que sujetarnos a estas reglas de autoridades competentes en función de dónde estamos. Minería, pequeña minería artesanal es gobierno regional, pero la gran minería es el SENACE, ¿no? Pero la minería que tiene que ver con estudios de impacto ambiental semidetallados sería el Ministerio de Energía y Minas. O sea, tengo para una actividad tres autoridades, ¿no? Y eso no es conveniente, ¿no? Es ineficiente porque gasto en personal, puedo tener criterios diferentes para un caso de minería artesanal que para un caso de gran minería, cuando en realidad podrían ser criterios que se apliquen en ambos casos, ¿no? Por ejemplo, el principio de indivisibilidad y su aplicación, ¿no? Podría darse dos interpretaciones diferentes y ser válida dentro de un organismo como el gobierno regional y no ser válido dentro del sector del SENACE, pero sí ser válido en el ámbito del Ministerio de Minas cuando apruebe estudios de impacto ambiental semidetallados. Entonces eso es caótico, no debería ocurrir eso, debería ser solo una autoridad. Y aquí la pregunta, ¿no? Si puedo aprobar estudios de impacto ambiental detallados como SENACE, ¿por qué no podría aprobar días, declaraciones de impacto ambiental que son más sencillas? ¿Por qué no podría aprobar estudios de impacto ambiental semidetallados? Si puedo lo más, ¿por qué no puedo lo menos? ¿No? Es contraintuitivo que el SENACE arranque con lo más difícil y no puede hacer lo más sencillo. Por eso me parece necesario que con el tiempo el SENACE absorba todas estas facultades de certificación ambiental, ¿no? De todos los sectores, ¿no? De esto trataban los videos que ya algunos han resumido, Rosemary, Alexandra, entre otras, y estas autoridades, además, en los casos donde no haya una determinación de qué podría corresponderle a la actividad, tendrían que aprobar una clasificación, tendrían que aprobar una forma de aprobar el estudio de impacto ambiental, ¿no? Unos DDRs, y otorgar la certificación ambiental. Como por ejemplo, bueno, digamos que voy a utilizar en mi actividad de vigilancia o de una actividad productiva 1000 drones. 1000 drones van a generar un impacto en alguna zona determinada y eso no está en la lista
del Ministerio del Ambiente esta lista de clasificación anticipada. No está, pero genera un impacto. Entonces la autoridad, imaginemos que sea el gobierno regional, tendrá que hacerse cargo, ¿no? No está en la lista, pero hay que hacernos cargo, ¿no? De repente no es el gobierno regional, es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, tendrá que hacerse cargo. O es el propio SENACE, que no tiene listada en la resolución ministerial que clasifica anticipadamente actividades, esta actividad. Y así podríamos hablar de otras actividades que no sean convencionales, pero que sin embargo generan un impacto al ambiente, ¿no? El caso de el momento en el que se apruebe el ingreso formal de cultivos transgénicos, de acuerdo al número de hectáreas, de repente va a ser el gobierno regional, va a ser el Ministerio de Agricultura o va a ser el SENACE, ¿no? Estamos hablando de tres posibilidades, el día de semitallado o el día de tallado. En este caso, al no existir en el listado preestablecido qué va a ser, porque digamos que hoy día se levantó la veda, la prohibición, pues tendrá que la autoridad definir qué categoría es, 1, 2 o 3. Y si es categoría 1 y él está calificado, bueno, a seguir adelante. Pero si no lo es, decir, aquí yo no soy, es el ministerio dice, no, no es detallado, es detallado, vaya en el SENACE. Entonces, las autoridades no la tienen fácil, como pareciera con los listados que hemos visto que tiene el Ministerio del Ambiente, donde prácticamente hacen una preclasificación, una clasificación anticipada de qué te corresponde, ya detallado, semidetallado o día, cuando son actividades completamente distintas a las convencionales, ¿no? Y tenemos que regularlas, no porque no estén preclasificadas van a dejar de requerir certificación ambiental cuando impactan en el ambiente. Pongo otro ejemplo. Imaginemos que se instale en el Perú un laboratorio que va a estudiar enfermedades tropicales y eso va a generar un riesgo, ¿no? Y eso no está en el listado del Ministerio del Ambiente. Tendremos que clasificarlo, ¿no? Depende del riesgo que genere, si es un guía detallado o semi-detallado, ¿no? Por nivel de riesgo podríamos decir que sea un guía detallado, con máxima participación de las personas para que sepan el impacto que puede tener esa infraestructura de salud especializada en la zona donde están habitando determinadas personas, etcétera, etcétera, etcétera. Pongo estos ejemplos un poco fuera del marco tradicional para que se den cuenta que sí es bueno que las autoridades regionales, los propios ministerios y el SENACE tengan la facultad de aprobar la clasificación, porque no siempre voy a saber qué me corresponde, porque puede ser una actividad que no esté prelistada, preclasificada, ¿no? O con una clasificación anticipada, como se dice técnicamente. Esto implica que voy a tener que hacer unos términos de referencia para hacer el estudio correspondiente ambiental. Ese estudio ambiental, digamos, por ejemplo, para algo esotérico como los 1000 drones que voy a hacer para mi actividad productiva, que sería, ejemplo, vigilar un bosque o vigilar mi propiedad, que es inmensa para que no la invadan, ¿no? Esa actividad al ser nueva, tengo que yo como autoridad construir cómo serían esos términos de referencia, ¿no? Y les pongo un ejemplo que calza con la actualidad, ¿no? Imaginemos que un medio de comunicación tenga un determinado número de drones, ¿no? Para que puedan hacer una cobertura. Pero no estamos hablando de uno, sino hablamos de 100, ¿no? Para que cubran todos los hechos noticiosos de la ciudad. Eso genera un impacto puede ser en la salud, en el ambiente, porque si se cae uno de esos drones puede afectar a alguien, porque puede invadir el derecho de intimidad de uno de ustedes y porque eventualmente podría colisionar con una línea eléctrica o con una propiedad de un tercero. Por esa razón,
de repente mínimamente de que requeriría de un instrumento de gestión ambiental como ya una declaración de impacto ambiental, ¿no? Para que más o menos sepa cuáles son a dónde no debería entrar ese dron. No podría entrar cerca de mi casa y ver qué estoy haciendo en este momento, o allí no, ¿no? Cómo fijar límites, ¿no? Y si este artefacto cae y afecta a una persona o a la propiedad privada, ¿cómo voy a reaccionar? Todo eso debería estar en un estudio ambiental si es que estoy eventualmente permitiendo el uso de estos aparatos en un determinado contexto. No será lo mismo en una ciudad como Lima que en un ámbito de campo abierto. Además, porque estos dispositivos pueden tener eh, componentes contaminantes, ¿no? Y que también debo decir dónde voy a depositar este artefacto cuando acabe su ciclo de vida. Me pongo en este supuesto porque básicamente la regulación sobre este tema de los drones es muy escasa, ¿no? Hay que tener un permiso en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, pero no hay todavía instrumentos de gestión ambiental aplicables, ¿no? Lo propio, vamos a dar otro ejemplo, de las antenas de telefonía celular. No queda claro cómo estamos regulando porque no hay un reglamento de protección ambiental para las antenas de telefonía. Entonces, ¿qué tengo que hacer ante falta de reglamento de protección ambiental, falta de claridad? Pues la autoridad, si alguien pide, yo quiero que mi antena tenga certificación ambiental o yo quiero que mi trabajo con drones en el bosque o en la propia ciudad tenga una certificación ambiental, pues tendré que primero clasificarlos, ponerle de acuerdo a su impacto al ambiente, eh, categoría 1, 2 o 3, y luego construir la forma como haría su estudio de impacto ambiental, y luego finalmente poder otorgar la certificación ambiental. ¿Ven? Son facultades, competencias que puede tener la autoridad. Definitivamente el principio de legalidad, como lo conocemos tradicionalmente, sería flexible porque como no sé el número de actividades extractivas, productivas, económicas que pueden existir al futuro y me la pueden poner en evaluación, eh, ahí no voy a pedir que, oye, pero tú no tienes exactamente competencia para esta actividad. No, es que es general. Todo aquello que impacte el ambiente, yo soy competente. Esto pueden ser muchas actividades, pero no las tengo listadas. Bueno, esa es la parte flexible en materia ambiental. No voy a poder listarlo, justamente el reglamento de la ley de sistema de evaluación de impacto ambiental y la propia ley lo presume, y por eso clasifico. Clasifico porque no tengo todos los conocimientos técnicos como para saber todo lo que podría llegar a mi autoridad ambiental regional, ministerial o de organismo público especializado para saber qué correspondería o no hacer un EIA, un día o un EIA semi-detallado, ¿no? Eso va a depender, ¿no? Va a depender de la propia actividad. Entonces, por allí, estas facultades son necesarias para poder manejar diferentes posibilidades de supuesto, ¿no? Ahora, un procedimiento de certificación ambiental llevado por una autoridad que puede aprobar un estudio ambiental tiene que garantizar el acceso a la información a la población, a cualquiera que lo pida, porque la información en materia ambiental es pública, tiene naturaleza de interés general, porque lo que ocurre con el ambiente nos va a afectar a todos. Así que el proceso de participación ciudadana será desde que apruebo el estudio, pero incluso antes, cuando apruebo los términos de referencia, pero incluso antes, durante la evaluación del estudio de impacto ambiental. Y lo vamos a ver ahora en un gráfico, ¿no? Entonces, la participación ciudadana es intensa, ¿no? En teoría, el artículo 8 del Decreto Supremo 019/2009 de MINAM, todas las autoridades deben remitir al Ministerio del Ambiente los estudios ambientales que les requieran, ¿no? Se supone que los pide y se los tienen que dar, ¿no? Esto tendría una razonabilidad en la medida que él es el rector del Sistema Nacional de Información Ambiental. Estas autoridades que aprueban los estudios ambientales en general tienen obligatoriamente que en aquellos casos donde hay afectación a competencias de otros sectores, como por ejemplo agua, como por ejemplo áreas protegidas, como por ejemplo salud, pedir opinión técnica a estas autoridades
para poder aprobarlo, porque ellos no son competentes, por ejemplo, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones en agua. Le tendré que pedir opinión a la Autoridad Nacional del Agua para hacer mi hidrovía amazónica. De repente, el Ministerio de Energía y Minas no es competente en áreas protegidas y parte de la infraestructura de hidrocarburos cae en una reserva nacional, en su zona de amortiguamiento, entonces tendré que pedirle permiso al CERNAP, una opinión técnica favorable. En caso que afecte la salud o pueda potencialmente afectar la salud, le pediría opinión a DIGESA y así sucesivamente podríamos hablar de estas autoridades. El asunto es que es un procedimiento un procedimiento administrativo muy complejo, donde si bien hay una autoridad que lo conduce y que al final va a aprobarlo, depende de la opinión de la gente, de las personas, a través de la participación ciudadana, y también depende de otras autoridades que son competentes en aquellos recursos que se afectan como producto del proyecto, ¿no? Llámese recursos forestales, llámese recursos genéticos, recursos del ámbito de agricultura, pesqueros, etcétera, ¿no? Va a depender de qué recurso natural afecte para poder convocar a la autoridad competente, para que me ayude a saber si debo aprobarlo en las condiciones que me está proponiendo la consultora ambiental y el titular de un proyecto, ¿no? Luego también se señala que en la certificación ambiental puede haber una fiscalización posterior de manera aleatoria, ¿no? Como cualquier acto administrativo, esto es necesario. Vamos resumiendo algunas cosas. Entonces, idealmente, todos nosotros, idealmente, si pertenecemos al SENACE o al Ministerio de Energía y Minas o a un gobierno regional en la Dirección de Energía y Minas, debo estar tranquilo porque hay una clasificación anticipada que hace el Ministerio del Ambiente donde dice las actividades, cómo deben estar de alguna manera ubicadas en qué le corresponde. Categoría 1, 2, 3, día, ella sí me detallado o ella detallado. Sin embargo, como puede existir, debido a la realidad tan rica que es, un supuesto que no esté preclasificado, que no tenga clasificación anticipada, yo tendré que tener siempre la posibilidad de iniciar lo que denominamos el procedimiento de certificación ambiental clásico, que se aplicaría básicamente para todo aquel supuesto de certificación ambiental que no esté clasificado con anticipación. Allí la importancia del procedimiento de certificación ambiental clásico, porque va a ser el que me permita presentar mi solicitud de que, como esta actividad no la ha mapeado Estado, te pido por favor que la clasifiques en el sentido de que me digas qué categoría es. Vamos a poner en algunos casos así extremos, esotéricos, ¿no? Imaginemos que seamos una empresa que trabaja con nanotecnología y, y eso puede generar un impacto, ¿no? Imaginemos que hemos inventado además unos pequeños robots que son como abejas que van a polinizar un determinado lugar y tenemos 1.000.000 de esas pequeños robots para polinizar más rápidamente mis plantaciones. Pero eso me va a generar un impacto en el ámbito geográfico donde estoy trabajando, porque las abejas que de verdad existan allí podrían afectarse en la medida de que estas otras están haciendo su trabajo y les están quitando el polen, que es parte de su dinámica de funcionamiento ecológico. ¿Cuál sería el impacto también a las aves o a otras formas de vida? No lo sabemos, ¿no? Entonces, quiero que me hagas una certificación ambiental que me permita trabajar con estos mecanismos porque no quiero depender de la naturaleza, sino quiero mis propios mini robots abeja que hagan la polinización más efectiva y yo pueda monitorearlo y controlarlo, ¿no? Imaginemos ese supuesto bien radical, parece insospechado, pero lo pongo para retarlos en la necesidad de que van a haber acciones que no están mapeadas y esas acciones la autoridad no puede quedar de manos cruzadas. Tendría que decir, primero, si es lícita o no, si está permitida o no, pero en la medida de que no esté prohibida, podríamos clasificarla
en un estudio de impacto ambiental, por ejemplo, digamos que sea detallado, ¿no? Y poner una serie de condiciones, ¿no? Imaginemos que haya el Estado permitido ese tipo de actividad, sea lícita, tendría que tener certificación ambiental y por lo tanto tendríamos que hacer una clasificación, saber categoría 1, 2 o 3, qué cosa es, ¿no? Y además, y aquí les pongo más difícil, y ahorita vamos por las preguntas, ¿cómo serían sus términos de referencia? Porque jamás hemos tenido una actividad de esa naturaleza, ¿no? No nos han enseñado en ingeniería ambiental ese tipo de actividad, así que tendríamos que construir de cero este estudio, ¿no? Sí, pues, tendrías que construir de cero. Esto mismo, vamos a volver 30 años atrás, debió pasar con las antenas de telefonía celular. Antes de instalarla, tuve que certificarlas ambientalmente. Pero como no sabía hacerlo, como no estaban en la lista, pues simplemente dejé que se instalaran. Y ahora el problema es que no hay una certificación ambiental para estas antenas. Esto mismo pasó, miren, volviendo unos 15 años atrás, con los casos de megarepresas como la central hidroeléctrica de Inambari cuando se estaba planeando en el 2011, que como nunca habíamos planeado una central eléctrica tan grande, no teníamos términos de referencia. Las que habíamos construido eran la cuarta o la tercera parte de esta que se pensaba hacer. Y así podríamos continuar. Entonces, hay actividades que no las tengo todavía clasificadas el día de hoy y que van a salir mañana más tarde y que podría ser que el administrado venga a pedir certificación ambiental y yo tengo que responderle. No le voy a decir, no haga su inversión porque aquí el Ministerio del Ambiente voy a esperar que lo clasifique anticipadamente. No, porque tú tienes en tu facultad como autoridad la competencia, como hemos estado viendo aquí hace un momento, de conducir el procedimiento de evaluación, de orientar a los administrados y de aprobar la clasificación y los términos de referencia cuando existan, y si no existen, tú tendrás que elaborarlos y aprobarlos. Pero, ¿y qué pasaría si en este caso, y vamos a las preguntas ya, de las abejas o de la mega represa o de las antenas de telefonía hace 30 años? No sé cómo hacerlo, soy un personal público que no tiene las condiciones. ¿Podría aceptar que el administrado me dé una propuesta? La respuesta es que sí. Ahora sí, vamos a las preguntas o comentarios. ¿Y qué les parece hasta acá el fenómeno de la certificación ambiental? Creo que alguien preguntó, escuché un clic. Leonores, Jesús, Yarlequén, Obeso. Y esta persona lista. ¿Cómo ven hasta acá y la problemática, Rosemary, de la certificación ambiental? Complejo, básicamente técnico más que nada, pues, ¿no? Porque no es tanto legal, es más si es que existe tal clasificación y si no, tener que crear una nueva para esta, como de las antenas que hace 30 años no podría haber, ¿no? Sí, y eso justamente es esta parte del curso, es muy técnica, ¿no? Entonces, nuestra labor como abogados en realidad es cuando existen estas dudas de que hay una actividad que no está digamos, clasificada anticipadamente, ¿qué hacer? Bueno, tendremos que como autoridad asumir una competencia que siempre tuvimos, que es la de clasificar esa acción en cuál categoría iría, ¿no? En la que hay muy bajo impacto, mediano impacto o alto impacto, ¿no? Para eso necesitamos a los ingenieros, ¿no? Por eso este es un curso interdisciplinario. En caso que se haya presentado la solicitud y lo hayamos clasificado, sea porque ya había una preclasificación anticipada o porque nosotros mismos hemos hecho el trabajo de clasificarlo y hacer los términos de referencia para que puedan hacer su estudio de impacto ambiental y ellos se vayan a hacerlo, seguimos con la siguiente etapa que es la evaluación del instrumento de gestión ambiental, que ya es evaluar el estudio de impacto ambiental cuando ya lo tengo hecho, listo y elaborado. Si todo está bien,
y haya habido una opinión favorable de las autoridades como el CERNAP, el ANA, el CERFOR, entre otros, que estén involucrados de repente en el proyecto en específico, más una participación ciudadana adecuada, se puede aprobar el estudio de impacto ambiental en tanto que hayan levantado las observaciones hechas por los ciudadanos, por el propio ente que está conduciendo el procedimiento y por los diversos sectores que pudieron haber hecho opiniones al respecto, ¿no? Luego de aprobado el estudio de impacto ambiental, hay una quinta fase que se llama el seguimiento y control. Originalmente, y recuerdo que este artículo 6 de la ley del CIA se hizo sin el OEFA, por lo tanto, originalmente la propia autoridad, un gobierno regional, por ejemplo, con su dirección de energía y minas en la pequeña minería, o el Ministerio de Energía y Minas aprobando estudios de impacto ambiental semidetallados, o el SENACE aprobando estudios de impacto ambiental detallados de minería, por ejemplo, originalmente tenían la función también de hacer seguimiento y control como el OEF, pero hoy ya no la tienen en los casos que hayan transferido esa facultad, ¿no? Ejemplo, Ministerio de Energía y Minas ya no lo tendría porque es el OEFA el que lo haría, ¿no? Y cuando es pequeña mediana sería el gobierno regional, pero ya no lo haría el propio sector, ya estaría fuera totalmente de sus competencias hacerlo. Entonces ahora, por excepción, algunos ministerios, como por ejemplo Salud, como por ejemplo Mincetur, como por ejemplo Defensa, sí hacen estas 5 fases. Por eso es que es bueno conocer este procedimiento de certificación ambiental, porque en muchos modelos del Estado aún se aplican. Este es el vigente en el Mincetur, el vigente en el Defensa, el vigente en Salud. Se aplica así como está, ¿no? Y parece increíble, ¿no? Detenidos en el tiempo, versus energía y minas, que esto prácticamente ya no es así, ¿no? Ya tiene otra dinámica que se divide entre lo del gobierno regional, el SENACE y ellos un poco, ¿no? Es diferente el procedimiento. El flujograma que nos alcanzaron cuando se aprobó esta primera legislación, que sigue vigente, por eso lo estamos estudiando, que era la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su reglamento, que consagra el procedimiento de certificación clásico, donde están estas 5 etapas, donde están qué debe hacer la autoridad que va a aprobar el estudio ambiental y donde están también las funciones originales del Ministerio del Ambiente, es tanto la ley y el reglamento de evaluación de impacto ambiental a la que siempre debemos recurrir, porque supletoriamente cuando hay un vacío en el resto de normatividad que vamos a ver, tendremos que volver acá. De hecho es el más usado, así que debemos conocerlo. Idealmente se decía que un procedimiento de estudio de impacto ambiental detallado duraría 120 días, de un estudio de impacto ambiental semidetallado 90 días y de día 30 días, ¿no? Pero en la práctica no era así, podía durar mucho más. ¿Por qué razón? Lo vamos a ver en un momento, pero esta era la idea. Claramente este flujograma no tiene ni pie ni cabeza, pues no sabemos de dónde empieza y dónde acaba, así que vamos a utilizar otro que es un poco más moderno, que es el que normalmente utiliza el Ministerio del Ambiente en las presentaciones del Congreso. El modelo actual de elaboración de un estudio de impacto ambiental es mucho más complejo, porque hemos dividido la evaluación de un estudio de impacto ambiental en 3 etapas, bien claramente identificadas. En cambio, si ustedes se fijan en el modelo clásico, en la ley, no está dividido en 3 etapas, sino está de frente, ubicado en el momento literalmente de la evaluación misma, porque yo presento mi solicitud para que me clasifique si soy categoría 1, 2 o 3, porque si me clasificas, yo hago mi estudio, ya no sé cómo, no me preocupo cómo lo harás, ya tú verás cómo lo haces, pero vuelves, yo te evalúo tu estudio de impacto ambiental y de salir todo bien, te lo apruebo, y si todo está ok, aprobado, voy a hacerte seguimiento y control. Era un modelo en el cual
la única énfasis que hacía la autoridad ambiental era sobre la evaluación. Sin embargo, en la práctica se sinceró cómo debería ser un verdadero procedimiento de evaluación ambiental, que podríamos hablar, como en el ámbito de fiscalización ambiental, de un macro proceso de evaluación ambiental, porque identificamos 3 momentos dentro de los cuales pueden haber varios procedimientos. Vamos a ponernos a mirar este gráfico de una manera muy detenida, porque tenemos una etapa que se llama antes de la elaboración del estudio de impacto ambiental. Antes de la elaboración del estudio de impacto ambiental, yo podría tener una lista de proyectos que han sido clasificados anticipadamente por el Ministerio del Ambiente, donde ya me dicen, tuve esa categoría 1, 2 o 3. ¿Sí? Eso me va a servir. Entonces, sin embargo, si no tengo una clasificación anticipada, será la autoridad quien me lo clasifique. ¿Sí? Ese procedimiento que antes era parte, ojo, miren acá, parte de un mismo procedimiento. Aquí esto es un solo procedimiento. Esto era todo solo un procedimiento. Hoy lo hemos sincerado y hemos convenido que este procedimiento de clasificación es un procedimiento individual. O sea, llegar a que te clasifiquen es un momento clave para saber qué vas a hacer luego, ¿no? Y va a tener consecuencias jurídicas importantes, no es lo mismo que haga categoría 1, 2 o 3, o sea, hay consecuencias jurídicas. Por lo tanto, es un procedimiento que podría, a su vez, involucrar la aprobación de los términos de referencia. O sea, te digo que eres categoría 1 y te doy tus términos de referencia. Ese es un procedimiento por sí, de alguna manera, individual a todo lo que viene después, aunque esté conectado, individual, y que se puede aprobar con total independencia. Podría ser que yo tenga una clasificación y unos términos de referencia de hace 5 años y que podrían ser completamente vigentes todavía porque no ha cambiado nada en el ámbito geográfico y podría continuar mi proyecto, ¿no? O podrían pasar 2, 3 años y podría haber no cambiado nada. O sea, este procedimiento de clasificación y términos de referencia, en principio solo te está diciendo qué vas a hacer como estudio ambiental y cómo lo vas a hacer. Sin embargo, como hemos visto, la participación ciudadana es algo importante. Desde ahora te pido a ti también que apruebes un plan de participación ciudadana. Un plan de participación ciudadana para la etapa de la elaboración del estudio de impacto ambiental y también para la etapa de evaluación del estudio de impacto ambiental. ¿Podría aprobarse los 3? Sí, pero también podría aprobarse uno a la vez, ¿no? O sea, me clasificas, como es un asunto nuevo, los términos de referencia van a demorar, es un procedimiento independiente porque es una actividad nueva, no la conocíamos, entonces tendremos que de alguna manera regularla mejor. Ejemplo, le vamos a poner un ejemplo extremo, radical, ¿no? Estamos en Estados Unidos y acaban de alguna manera proponer viajes privados a la parte externa de la Tierra. Esa actividad no estaba consagrada en ninguna parte en la autoridad ambiental de Estados Unidos porque nadie anda haciendo eso, solo los millonarios. Sin embargo, es claro que va a impactar en el ambiente, es claro que va a generar una contaminación. Y si quiere despegar ese cohete, imaginemos, tiene que tener certificación ambiental. Entonces, tendré que categorizarlo, decirle, mira, vas a hacer categoría lo máximo porque esto es muy grave, ella ha detallado. Pero que yo diga que se hace ya detallado, todavía no te he dicho cómo lo vas a hacer y me va a resultar recontra complicado y por lo tanto me voy a demorar en consensuar contigo términos de referencia para hacer ese estudio de impacto ambiental. Lo que les estoy diciendo aquí es, dependiendo la dificultad del proyecto, disculpen, estoy en clase de Bianca, sí, gracias. Ya está. Entonces,
¿Me siguen hasta aquí? Me interrumpió mi colega Bianca Centeno. ¿Me sigue pues hasta acá Isaac, Rosemary, Rocío? Están Sí, callados. profesor, todo bien. Bueno, estamos poniendo algunos ejemplos así exagerados para enfatizar la dificultad. Entonces, podría ser, en el plano administrativo, que estos 3 procedimientos se den de golpe cuando yo conozco la actividad, ¿no? Una actividad que podría ser una actividad minera ya conocida, una actividad manufacturera ya conocida, porque sé qué categoría te corresponde y de no saber no sería tan difícil porque se parece a otra y la puedo clasificar en una ya detallada, por ejemplo, sus TDR se parece mucho a este otro, y aprobar su plan de participación ciudadana para poder hacer que la gente pueda aportar al estudio durante la elaboración y su evaluación. Pero en los casos donde la actividad es completamente nueva, imaginemos la primera vez que trajeron un tren eléctrico o que pongan un teleférico en Lima y esa actividad de teleférico de repente no está contemplada, tendría que hacer no solo la clasificación y decir, ay, es un guía detallado, sino los términos de referencia y para eso no lo tengo a la mano, tengo que construirlo. Doctor, ¿me puedo copiar de Brasil, de Colombia? Total, lo que tú quieras, pero Lima no es Medellín, Lima no es Santiago, Lima no es Quito. Entonces, tendrán que ser términos de referencia ajustados a la realidad y al contexto. Por lo tanto, podríamos hablar claramente cuando hay una actividad completamente nueva, al menos en la realidad peruana, de 3 procedimientos que pueden correr independiente, y cuando es una actividad completamente conocida, podríamos hacerlo en un procedimiento que involucre al final la resolución los tres, los 3 pedidos, ¿no? Clasifico, categoría 1, 2 o 3, apruebo la forma como vas a aprobar, vas a hacer el estudio de impacto ambiental, términos de referencia, y además apruebo tu plan de participación ciudadana. El ideal, ¿no? Pero lo que quiero dejar claro con esto es que esta etapa inicial es una etapa que tiene una importancia mayúscula porque si no paso esta etapa, ya no puedo continuar con la siguiente, ¿no? Es como un gran proceso, metafóricamente hablando, ¿no? Hay una preclusión, ¿no? O sea, tengo que hacer esto antes, si no, no voy a pasar la otra. Y eventualmente, cuando lo haga, lo que voy a tener en el siguiente momento es una elaboración del estudio de impacto ambiental. Y en esa elaboración del estudio de impacto ambiental, ¿qué voy a poner en práctica? Los términos de referencia, o sea, el hacer el estudio de impacto ambiental en el campo, el hacer la línea de base, esa fotografía que tomo del ambiente, de la cultura, y también voy a hacer participación ciudadana y voy a levantar información para hacer ese estudio de impacto ambiental que voy a presentar en el siguiente momento, que ya es la propia evaluación del estudio de impacto ambiental. Esta etapa de clasificación, aprobación de TDRs y aprobación podría durarte un año, si es difícil, o podría durarte 2, 3 meses porque ya lo tengo claro, dependiendo la dimensión de los proyectos de los que estemos hablando. La etapa de acompañamiento de SENACE en el levantamiento de información de la línea de base, por ejemplo, del estudio de impacto ambiental y de la propia elaboración del estudio de impacto ambiental, eso podría demorar, dependiendo de la dificultad del proyecto, unos 6 meses, un año, o podría ser 2 años, porque tengo que ver los cambios de estaciones, dependiendo de lo que estemos hablando, ¿no? Entonces no es tan fácil. Y como decir, idealmente, por eso acá decíamos, idealmente, decimos, demora 120 días el estudio de impacto ambiental. No, lo que tú me estás diciendo que demora 120 días es la tercera, que es la propia evaluación cuando yo he hecho todo esto. Pero aquí me puedo haber demorado de 1 a 3 años en que me apruebes todas estas primeras actividades, ¿no? Entonces, eso primero tenerlo muy presente, ¿no? Justo cuando llego a la etapa de la evaluación del estudio de impacto ambiental,
hay un momento donde se dice, puedes empezar a validar tu estudio de impacto ambiental con los sectores competentes, con los que tienen que opinar por las afectaciones que haces, como con las personas, siempre y cuando yo te admita el estudio de impacto ambiental. ¿Y qué significa te admita el estudio de impacto ambiental? Que tú hayas cumplido formalmente las indicaciones que se te dio en los términos de referencia y que tú hayas cumplido formalmente con el plan de participación en la etapa de elaboración. Por ejemplo, tú me dijiste que ibas a tomar una línea de base ambiental y social y solo tomaste la ambiental. Como no tienes la social, inadmisible. Tú me dijiste que ibas a hacer 50 talleres y has hecho 30 talleres. Por eso, inadmisible. Entonces, la admisibilidad del estudio de impacto ambiental tiene que ver con el cumplimiento de los términos de referencia y el plan de participación ciudadana. Con eso tiene que ver, ¿no? Si cumplo esto, me van a decir, ok, vamos para adelante. De hecho, lo más normal sería eso porque yo he estado en el ámbito de la elaboración de estudio de impacto ambiental acompañado de personal del Estado, en el caso, por ejemplo, de SENACE, que ha estado viendo que yo he estado haciendo mi participación ciudadana y que me ha estado viendo levantando la información, ¿no? Entonces, no debería haber problemas, ¿no? No debería haber problemas, ¿no? En esta etapa. De hecho, hasta acá podríamos llegar tranquilos, ¿no? Un megaproyecto como el caso de la hidrovía amazónica, todo esto lo hicieron en 2 años, ¿no? Y estamos hablando de un megaproyecto que involucra básicamente todos los ríos amazónicos del Perú y prácticamente la tercera parte del país, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cómo lo lograron? Porque tenían una información preexistente que aquí no aparece, pero que algunos proyectos pueden tener, que se llama estudio de factibilidad. Si tienes un estudio de factibilidad, es como un diagnóstico del propio Estado, que le paga un tercero, para que te diga qué tan rentable es económicamente, socialmente y cuáles son los impactos ambientales. Y para eso ya recogí información. Con esa información que tengo, es más fácil empezar todo, porque ya tengo ubicado más o menos los impactos, las áreas, las comunidades que se van a afectar, y sobre esa base de esa información gruesa puedo avanzar, ¿no? Ahora, con honestidad, de verdad, podríamos hablar de un proyecto como hidrovía amazónica para que se haga bien un tipo de este estudio, que la sola evaluación podría demorarte 2 o 3 años. De hecho, al final este estudio de impacto ambiental, que es del 2019, se desaprobó porque no levantó las observaciones y hasta el día de hoy no las puede volver a presentar su estudio de impacto ambiental porque no tiene la información suficiente. ¿Y qué información le faltaba? Cuando dragaban el río para poder hacer un canal de navegación, ¿qué impacto toxicológico podía causar en la gente y en los animales? Esos estudios no están. Y sin esos estudios no puedo seguir avanzando. Entonces, el procedimiento de certificación ambiental, a diferencia de un proceso judicial, civil, penal, depende absolutamente de lo técnico. Por eso nuestros colegas, qué pena que hoy día no hayan venido, Fabricio está por acá, ¿no? Fabricio Ferro, dependemos mucho de ellos. O sea, nosotros le podemos explicar cómo es el procedimiento, cómo impugnar una, de repente, inadmisibilidad o una desaprobación de estudio de impacto ambiental, pero dependemos completamente de ellos en la parte técnica. Si ellos dicen que el estudio no ha cumplido los términos de referencia, pues le creemos. ¿Qué vamos a hacer? Él es el experto, yo no soy más que el que ve la parte jurídica. La evaluación de estudio de impacto ambiental, por eso se compone de, tanto en SENACE como la consultora, de abogados, ingenieros, sociólogos, comunicadores. Es una staff muy, muy interdisciplinario. Pero vamos a continuar con cargo a esto, irlo luego de esta explicación, explicando paso a paso, pero vamos primero por esta explicación resumen. Si he cumplido con que se me apruebe mi clasificación categoría 1, 2, mis términos de referencia para saber cómo hago mi estudio de impacto ambiental, mi plan de participación ciudadana me lo han aprobado,
esto lo he utilizado para levantar información y hacer mi estudio de impacto ambiental y cumpliendo lo que me dijeron que cumpliera en mis TDRs y mi plan de participación, me presento, por ejemplo, al SENACE o al gobierno regional o al ministerio competente, dependiendo de dónde nos encontremos, me deben declarar admitido el procedimiento de evaluación de estudio de impacto ambiental y continuar. ¿Qué significa continuar? Continuar significa que voy a ser objeto de revisión mi estudio por parte de las autoridades que puedan verse afectados con el proyecto. Si voy a afectar mar, de repente van a llamar IMARPE. Si voy a afectar un río, de repente pueden llamar a DICAPI y a LANA. Si voy a afectar un área protegida, CERNAP. Si voy a afectar el bosque, CERFOR. Si voy a afectar pesca, la Autoridad Nacional de Pesca, etcétera. O sea, dependiendo del proyecto, y vamos a ver ya con nombre y apellido las autoridades más adelante, voy a necesitar sus opiniones, ¿no? Si voy a afectar pueblos indígenas, Ministerio de Cultura. Entonces, los proyectos no van a requerir la opinión de todos. Dependerá lo que efectivamente esté impactando. Y algunas opiniones son referenciales y otras son vinculantes. Miren la dificultad. La autoridad, antes de opinar, pide opinión a todos. Que podría ser SENACE, el gobierno regional o un ministerio, pide opinión a todos. Sin embargo, y aquí les advierto algo, ellos también van a hacer sus propias observaciones. Independientemente de lo que diga, imaginemos que llamemos a CERFOR, IMARPE, ANA, CERNAP, DICAPI, ¿no? A todos. Independientemente de lo que ellos digan, la autoridad que esté evaluando va a hacer sus propias observaciones del estudio de impacto ambiental, que deben girar en torno a que si de fondo ya cumplió con lo que le encargamos con los términos de referencia y si están cumpliendo el estudio de impacto ambiental, el objetivo máximo que tiene, que es prevenir impactos, mitigar impactos, controlar impactos, neutralizar impactos al ambiente, a la salud, a la cultura local y eventualmente indemnizarlos. Ese es el objetivo. Inicialmente, cuando te apruebo los términos de referencia y te clasifico, yo no sé si esos términos están bien hechos porque la información que levante va a hacer que tenga mayor conocimiento de la realidad y cuando estoy evaluando el estudio de impacto ambiental voy a ver si de repente esa construcción ideal que hice del estudio de impacto ambiental hay que mejorarla. Tengo que pedir que pongas una contención para que el río no se contamine, tengo que pedir que pongas un manejo mucho más eficiente de los residuos sólidos peligrosos, tengo que pedir que tu campamento esté lejos de pueblos indígenas. Ya en el ámbito de propia elaboración de estudio de impacto ambiental pueden salir cosas que en abstracto no las vimos. Y la autoridad competente más los opinantes, así se llaman, las autoridades que no evalúan y aprueban, pero sí opinan, tienen que dar sus observaciones. Pero junto con ellos y en paralelo, se van a ir dando audiencias informativas y audiencias públicas donde las personas vamos a aportar. Y es al que yo quisiera asistir con ustedes, ¿no? Es a una audiencia pública para que lo vean, ¿no? Está la de Jorge Chávez, ojalá se dé esa oportunidad, para que vean ustedes cómo las personas intervienen y dan sus aportes. El problema con esta participación ciudadana es que las observaciones que hacen los ciudadanos no necesariamente tienen que ser levantadas. Sin embargo, es labor de la autoridad conductora del procedimiento, llámese gobierno regional, llámese ministerio, llámese SENACE, quien debe exigir que algunas observaciones que les parezcan atendibles de las personas, de los ciudadanos, de la gente, se levanten, ¿no? Si todo sale bien y me levantan las observaciones de los opinantes, de la propia autoridad y de participación ciudadana, voy al punto rojo que es la aprobación de la resolución directoral, ¿sí? La pregunta aquí sería, una pregunta difícil,
compleja, de pronto inapropiada, dirían algunos. ¿Y dónde va la consulta previa? Y de acuerdo a la acción popular que ustedes bien han resumido y han hecho sus videos, que están muy bien hechos, cada uno con su estilo, tendría que ir al momento de tomar la decisión el Estado de autorizar la certificación ambiental. Que yo te apruebe tus términos de referencia no significa nada. Que yo te apruebe tu plan de participación ciudadana no significa nada todavía. Que decide algo, ¿no? Lo que decide no es la evaluación propia de la admisibilidad del estudio. Lo que decide si va a haber una afectación en un territorio indígena es la aprobación de la certificación ambiental, porque cuando te aprueba la certificación ambiental, prácticamente te pongo la condición indispensable para que tú puedas pedir luego tus permisos de operaciones y tus licencias para que puedas iniciar actividades. Sin certificación ambiental se supone que no podrías. Entonces, la medida que se va a consultar es la resolución directoral que va a aprobar el estudio de impacto ambiental con todos sus anexos y adjuntos, ¿no? Informes y todo el expediente, ¿no? Entonces, la consulta previa con los pueblos indígenas afectados por una actividad determinada en sus territorios, llamemos una carretera, llamemos una hidrovía, llamemos una mina, llamemos un proyecto camisea, lo que usted quiera. El momento de la consulta es cuando voy a aprobar el estudio en el ámbito de la resolución directoral. Sería el mejor momento porque acabo consultando los términos de referencia y no sé si algún día se hará ese estudio. Ya sabemos que te aprueben los TDR, no quiere decir que haya estudio. ¿Qué hago que consulten el plan de participación si no sabemos si efectivamente eso se va a efectivizar? ¿Qué hago que te aprueben o sea, que consultes la admisibilidad del estudio? Eso no significa nada, significa que vamos a empezar a evaluarlo. Son actos que por sí mismo, al formar parte de un acto mucho mayor, no son determinantes en la afectación al pueblo indígena. Y, en todo caso, bastaría para poder controlar los impactos de estos actos administrativos con la participación ciudadana, dentro de los cuales están los pueblos indígenas, que se da en la construcción de esos actos administrativos. Pero el definitivo, el determinante y donde apunta todo, o sea, todos estos son insumos, es uno de estos pocos casos donde, si ustedes se dan cuenta, los procedimientos administrativos se van sumando uno tras otro para dar lugar a la aprobación de un macro procedimiento administrativo, ¿no? Y este procedimiento administrativo macro es la certificación ambiental. Por eso, a mi criterio, el derecho administrativo más difícil que hay no es el de consumidor, no es el de competencia, no es el de minería, sino es el de certificación ambiental. Porque aquí te involucras con una serie de procedimientos que, por número y complejidad, a diferencia de un procedimiento administrativo que vea competencia, consumidor, concursal, no depende el abogado tanto de los técnicos. Y la dependencia de los técnicos y de la realidad social es lo que hace que sea muy complejo. Nosotros acompañamos, somos tan, pero tan, de alguna manera, limitados para poder hacer los procedimientos administrativos solos, que necesitamos la opinión técnica. Por eso es que el estudio de impacto ambiental finalmente se aprueba con un informe técnico y un informe legal. Se aprueba con 2 informes, no se aprueba solamente con uno, ¿no? Esta es la gran diferencia con otros procedimientos y por el grado de complejidad, ¿no? Alguno diría, no, otorgar una concesión minera es complejo. Sí, pero tan complejo como esto. No, el tema de concursal, que ahí se reúnen pues para declarar insolvencia. No, no, como esto no creo. O sea, al menos en esos otros aspectos, el abogado sigue teniendo un rol gravitante, ¿no? Determinante, ¿no? Aquí no. Aquí somos un jugador más dentro del espectro de este macro procedimiento de certificación ambiental. Ahora sí quisiera preguntas, porque yo me imagino que si estoy diciendo que es complejo, hay muchas cosas que puedo haber dejado allí sin explicar, ¿no? Alexandra, adelante con tu aporte, pregunta o interrogante.
Profesora, yo tengo la duda de cómo se da la participación ciudadana antes de que se tenga el estudio de impacto ambiental. Por ejemplo, usted menciona estos casos que no se tienen clasificados. ¿Cómo consultaría a la población sobre algo que, siendo yo mismo el administrado, quien debe tener tengo más conocimiento no técnico, desconozco? Entonces, ¿por qué le consultaría a la población? O sea, pues, como que estás de acuerdo que suceda algo que tú desconoces, ¿no sería más bien cuando ya se tiene los términos de referencia o ya se tiene ya se tiene mapeado, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer? Es cierto, mi estimada Alexandra, pero recuerda que la participación ciudadana también involucra que las universidades, la academia se involucre. Y entonces, en la primera fase, que es antes de la elaboración del estudio de impacto ambiental, involucra que yo tenga la predisposición de que dé acceso público tanto a los términos de referencia como a la aprobación del expediente del procedimiento de participación ciudadana. ¿Eso qué significa, mi estimada Alexandra Garrido? Que usted o yo o todos podríamos incorporarnos como terceros interesados en el proceso de aprobación de los términos de referencia y la participación ciudadana. Doctor, pero yo no sé nada de eso. Bueno, pero quieres observar cómo se está aprobando y de repente en el proceso te surgen preguntas que puedes hacérselas al ingeniero o que puedes hacerse a la autoridad que aprueba. Y como tienen acá, y recuerden aquí esta función que tiene la autoridad competente en evaluar estudios de impacto ambiental, nunca se olviden. Artículo 8. Orientar a los administrados en el proceso de evaluación de impacto ambiental. Entonces yo podría pedir orientación sobre los términos de referencia o el plan de participación ciudadana. No, doctor, pague su técnico. No, porque cuando soy tercero interesado tengo los mismos derechos y obligaciones que el administrado que está pidiendo que aprueben los TDRs o el plan de participación, y podría legítimamente preguntarle al funcionario de SENACE, explícame esto, cómo lo has aprobado, y hasta que no lo entienda no te vayas, porque es tu función. Ahí está. Yo no me hice funcionario por eso, porque no sé orientar, pero usted ahí dice que tiene que orientar. Y yo como tercero interesado soy un administrado. Entonces la participación ciudadana en el ámbito de la aprobación de los términos de referencia se podría dar a través de la incorporación de terceros interesados. Se podría dar a partir de el acceso público del expediente de los términos de referencia como el plan de participación. Pero además, mi estimada Alexandra, cuando voy a aprobar el plan de participación ciudadana, cuando voy a aprobar el plan de participación ciudadana, este que dice cómo voy a poner audiencias informativas y audiencias públicas a lo largo del el levantamiento de información para el estudio, como de la evaluación del estudio de impacto ambiental, este propio plan también requiere audiencias públicas, audiencias informativas, porque claramente si no nace respetando la participación ciudadana, ¿cómo podría ser legítimo para yo después decir por qué hubieron acá 50 audiencias y por qué no hubieron 3 o 4? O sea, menos. O sea, la validación del estudio en el ámbito de participación ciudadana se da desde el principio porque tanto términos de referencia como participación ciudadana tendrían que ser socializados por la consultora, el titular del proyecto y la autoridad que está evaluando la certificación ambiental en potencia de esta actividad con las personas que se van a ver afectadas. Esto, como tú dices, es difícil cuando yo no soy un experto en telecomunicaciones, yo no soy un experto en minería, yo no soy un experto en hidrocarburos. Sí, la gran deficiencia que tenemos en el modelo peruano es que no tenemos un financiamiento que apoye de alguna forma las organizaciones locales que permita que ellos sean de verdad vigilantes celosos del ambiente o que puedan al menos hacer una participación ciudadana decente. ¿Cómo resolver eso?
la universidad debería asumir un rol más protagónico porque tiene los profesores, porque tiene equipo técnico y tiene la obligación. Entonces, no funciona así, es verdad, pero existen los mecanismos. O sea, la norma no lo cambia todo, mi estimada Alexandra, no lo cambia, pero al menos no puedo decir que no existen mecanismos para yo incorporarme. De hecho, les voy a poner este ejercicio que hacía en aula hace unos, al 2011, 12, 13, lo puse en práctica para una certificación ambiental de un plan de abandono y me dejaron ingresar, está en el libro de principios de derecho ambiental. Y ahora último, hace unos años, lo puse en práctica cuando elaboraban el estudio de impacto ambiental de la hidrovía amazónica, donde efectivamente me dejaron ingresar como tercer interesado para cuando estaba la etapa de elaboración del plan de participación ciudadana. Y también me dejaron ingresar como tercer interesado cuando estaba elaborándose el propio estudio de impacto ambiental. Entonces, vamos a recalibrar. La participación ciudadana es tanto las audiencias públicas que podrían darse para aprobar o las audiencias informativas, los planes de participación ciudadana, como el propio estudio de impacto ambiental, como la propia elaboración del estudio de impacto ambiental, pero también pensemos en la figura del tercero interesado, pero también pensemos en la figura del acceso a información pública pero también pensemos en la posibilidad de conformar un comité ambiental, ¿no? Con miras a proporcionar aportes, opinión a la autoridad ambiental como un colectivo, ¿no? De hecho, la ley generalmente contempla una fiscalización ambiental ciudadana, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, interrogante? Buena, Alexandra, tu pregunta. No sé si se habrá entendido, porque claramente este es un tema complejo que se Profesor, puede aclarar con preguntas nada más. Paul. y, o sea, profesor, antes de para cerrar ese tema de la participación ciudadana, cuando, o sea, se tiene el estudio de impacto ambiental, usted menciona que se pregunta a la ciudadanía antes del estudio. O sea, si yo digo que mi proyecto minero voy a destruir toda la laguna, ¿por qué, o sea, ¿por qué se pregunta antes, no se pregunta después que yo ya te presento, que te estoy diciendo, oye, voy a destruir el ambiente? Te consulto ahí cuando ya te tengo qué es lo que se va a hacer. O sea, ¿qué es lo que se consulta antes de eso? Si estás de acuerdo que lo haga de esta manera. Vamos a diferenciar dos cosas. Una cosa es la participación ciudadana y otra cosa es la consulta previa. La participación ciudadana lo que me permite es en cualquier etapa de un procedimiento administrativo darte aportes, sugerencias e incluso participar del propio procedimiento para coadyuvar al fin del procedimiento mismo, que en este caso sería certificación ambiental. La participación ciudadana no me da derecho a veto, o sea, yo si vas a desaparecer 50 lagunas, yo por participación ciudadana no voy a poder impedirlo, porque yo te puedo decir mi aporte de no desaparezcan las lagunas. Pero muchas gracias por la información, ya veremos nosotros como autoridad ambiental si hacemos o no lo que ha propuesto la empresa para poder trabajar la zona, ¿no? Entonces, eso primero, ¿no? Y lo segundo es que lo que sí permitiría una mayor capacidad de decisión sobre el final sería la consulta previa de la resolución que aprueba el estudio de impacto ambiental, porque como ya hemos visto, el estudio de impacto ambiental tiene una primera parte de descripción del proyecto, luego una segunda parte que es la identificación de los impactos ambientales, culturales, a la salud que pudieran haber, luego un plan de manejo que te dice básicamente cómo va a controlar esos impactos, cómo los va a mitigar y evitar y compensar, indemnizar, y por último un plan de cierre y su plan de contingencia, que es en caso de emergencias, qué hacer, ¿no? Entonces, ese plan de alguna manera para desarrollar una actividad debe ser objeto de consulta para poder validarlo entre aquellos pueblos indígenas que se pueden afectar. En cuanto a los ciudadanos, también debe validarse, pero nuestro modelo, el peruano, no así el colombiano, donde hay una figura que se llama una especie de consulta popular, el
El modelo peruano lo que te permite es que vía participación ciudadana tú puedas enriquecer, tú puedas observar, pero depende mucho de la autoridad. Entonces, yo participación ciudadana podría mejorar los términos de referencia, el plan de participación, sí. Podría vía participación ciudadana mejorar el levantamiento de información con la que haces el estudio de impacto ambiental, sí. Vía participación podría mejorar el diseño del estudio de impacto ambiental en la propia evaluación del estudio de impacto ambiental, sí. Yo vía participación puedo imponer condiciones y dialogar y llegar a consensos, el consentimiento del informe, no, no se puede. Entonces, diferencia participación ciudadana y consulta previa. Participación, no hay un diálogo, un consenso, un consentimiento, hay aportes, ¿no? Aportes y que podrían llegar a un diálogo, pero el diálogo no tendría que llegar al momento del consenso porque eso no te exige el modelo peruano de participación ciudadana, ¿no? Si la pregunta es, ¿por qué tendría que estar haciendo participación ciudadana de todo el procedimiento en todo momento? Es porque estamos hablando de un bien que es de interés público y es de todos, es el ambiente. Y desde su diseño, para legitimar el proyecto, en nuestro modelo peruano contempla intensa participación ciudadana. Que como vemos, al final no es que me imponen cosas, sino simplemente es participación. Si finalmente, como lo planteas, van a desaparecer lagunas, yo por participación ciudadana no voy a poder hacer que solamente por decir mi opinión que eso cambie. Probablemente el ejercicio de otro derecho diferente, fuera de la certificación ambiental, que es un contexto distinto al derecho como derecho administrativo, digo, como es el ejercicio de la protesta, podría ser que por ahí eso lleve a una mesa de diálogo y eso lleve a modificar el proyecto y lleve a una decisión diferente. Pero eso es escapando del modelo. Entonces, hay que también decir, siendo 7 y 22, que en el proceso de certificación ambiental es tan complejo que por fuera de él podríamos estar hablando de una protesta social, podríamos estar hablando de la instalación de una mesa de diálogo, podríamos estar hablando de otros aspectos políticos, sociales, ideológicos, que van a influenciarlo, ¿no? De hecho, hoy día que se habla de camiseta cada rato y baja y sube el dólar, te dan cuenta de que influye, ¿no? Ahora, el procedimiento no va a cambiar, ustedes dirán, claro, pero el titular del proyecto se puede desistir y en función de lo conversado, presentar una nueva propuesta de certificación donde excluya aquello que genera conflicto, ¿no? O donde ponga una medida que no genere conflicto. Entonces, la certificación ambiental es como no solamente compleja desde el ángulo administrativo, sino compleja porque se impregna, aunque no lo queramos, de aspectos externos al propio procedimiento. Tanto como lo dejemos, ¿no? Tanto como lo dejemos, dependiendo del matiz, pero en un modelo, de alguna manera, de crisis en los últimos años constante de la gestión ambiental, esto no es pues tan estable, ¿no? Entonces, con todo eso tengo que trabajar, ¿no? De hecho, volviendo al caso de hidrovía amazónica, hoy el caso de hidrovía amazónica está en arbitraje, porque la empresa titular del proyecto que va a ser la hidrovía amazónica ha manifestado que el estudio toxicológico que determinaba cuánto iba a contaminar con la operación no le correspondía a ellos, sino le correspondía al Estado. Y el Estado que ha dicho, no te correspondería a ti. Entonces, vean que por fuera incluso del procedimiento administrativo, también tenemos un contrato de concesión que puede ser determinante en el momento de asumir las obligaciones socioambientales. Por eso, y ahí la importancia de los abogados somos importantes, porque nosotros tendríamos que a los aportes que hagan los ingenieros, los biólogos, los sociólogos y todos los expertos en materia ambiental, hacer la concordancia de las obligaciones ambientales que aparecen en el contrato de concesión con las que asumen en el estudio de impacto ambiental y con las que pueden haber asumido en vía una mesa de diálogo el Estado peruano y la propia empresa, y todo eso hacer que se traduzca en un acto administrativo que sea compatible para que funcione el proyecto y la certificación ambiental y sea legítima. ¿Podría ser legal una certificación ambiental que no tome en cuenta estos otros contextos? Claro que sí, pero va a tener problemas. De hecho, por eso tuvo problemas el caso de hidrovía amazónica y por eso estamos en un arbitraje, porque cuando hicieron la certificación ambiental no leyeron el contrato. O sea, el del SENACE dice mis términos de referencia, mi plan de participación, y no leyó el contrato.
no vio de quién era la responsabilidad de hacer el informe toxicológico, el estudio toxicológico, ni el estudio de ingeniería de detalle, no dio eso. Y se lo pidió eventualmente al administrado. El administrado dice, no, pero a mí, ¿qué me dices? Le dices el SENASA. Ese contrato te vincula a ti y al MTC, pero yo soy entidad pública diferente. Tú arregla por allá, que yo aquí te declaro, pues, observado el estudio ante de repente la insatisfacción del administrado, desiste del procedimiento y se enfrasca en este arbitraje. Entonces, resumiendo, en realidad la certificación ambiental en algunos casos de muy importante peso económico o de megaproyectos involucra también hacer una concordancia con lo que dice el contrato de concesión en el rubro ambiental. Todos tienen un rubro ambiental. Y ver cómo se articula también la parte técnica de la concesión para poder hacerlo. Claramente esto no va a pasar de repente en concesiones mineras, donde el asunto es más sencillo. Claramente esto de repente no va a pasar en asuntos hidrocarburíferos, donde el asunto está bien desarrollado. Pero digamos, actividades nuevas. Hablemos de hidrovía amazónica, hablemos de represas, hablemos del uso de drones, hablemos de la entrada de transgénicos, donde la experiencia es mínima, vamos a tener este tipo de dificultades, ¿no? Y hay que ir saliendo de una manera ordenada, ¿no? Leyendo el contrato, leyendo las normas especiales y tratando de visualizar que hay un macro procedimiento de certificación ambiental que tiene que verse un paso a paso, ¿no? ¿Alguna pregunta adicional? Isaac. Sara nunca pregunta, siempre está ahí. Paulo, usted estaba atento y yo no le permitía hablar. Adelante. Sí, iba a preguntar lo mismo que la compañera, pero ahora otra pregunta es porque cuando se piensa, o sea, cuando se quiere modificar un proyecto minero, esto también, o sea, cuando ya se aprobó su certificación ambiental y van a realizar alguna modificación en el proyecto minero, eso conlleva nuevamente realizar un nuevo procedimiento de certificación ambiental, porque había leído que en algunos aspectos se había creado como unos informes técnicos, creo. No tengo... Excelente pregunta, Paul. Excelente pregunta, gran pregunta. Y creo que sobre el final usted se inspira y me hace sentir muy alegre porque está atento. Y vamos a la siguiente. Momento ya. Imaginemos que a pesar de todo lo complejo, usted consigue aprobar su estudio de impacto ambiental y le dan su bono de éxito al final de año y sus utilidades porque la ha destrozado haciendo este procedimiento. Sin embargo, pasan 3 o 4 años y vamos a agregar un nuevo componente a la unidad minera o a la actividad en general que usted está haciendo, ¿no? Y la pregunta aquí es, la modificación del estudio de impacto ambiental debe pasar por este procedimiento, o sea, otra vez tenemos que hacer la clasificación, bueno, es nada modificación, otra vez tengo que hacer los términos de referencia a esa modificación, otra vez tengo que hacer la aprobación del plan de participación. La respuesta es, Isaac, ¿sí o no? Sí, doctor. En caso de modificación, sí. Efectivamente, la respuesta es que sí, pero es una pequeña modificación, doctor. Caso Aeropuerto Jorge Chávez, que es la segunda modificación que le están haciendo al mismo. Sí, términos de referencia para la modificación y plan de participación ciudadana. Voy a tener que levantar nuevamente la información también. ¿Me va a tener que acompañar la autoridad? Idealmente, claro que sí. Voy a hacer las audiencias informativas y públicas también. Voy a tener que pasar por esta evaluación de admisibilidad también. Voy a tener que pasar por las opiniones de varios sectores que se consideren competentes porque afecto el agua, el aire, la salud de las personas, la cultura de la población, las áreas protegidas, claro que sí. Voy a tener que pasar por audiencias públicas en la evaluación de estudio de impacto ambiental también. Sí, la pregunta del millón aquí sería y en el caso que afecte territorios indígenas, esa modificación y que ese componente minero que usted está cambiando, se superpuso a una parte importante del territorio indígena, ¿tendría que hacer consulta previa? Sí.
Con lo que me lleva a la conclusión de que las modificaciones de estudios de impacto ambiental que tengan repercusión en derechos indígenas deben ser objeto de consulta previa. Este es el caso de las Bambas. En un informe defensorial sobre la certificación ambiental de las Bambas, la Defensoría del Pueblo dijo que tanto el estudio de impacto ambiental como las modificatorias deben ser objeto de consulta previa, con lo cual estoy completamente de acuerdo. Son actos administrativos que afectan, medidas administrativas que afectan el buen vivir de estas poblaciones, a su entender. Una pregunta más difícil, y ya vamos a su última intervención, más difícil es si los informes técnicos sustentatorios, que digamos, un estudio de impacto ambiental, pues es aprobar una represa gigante o aprobar un proyecto como Conga, como Tía María, ¿no? Pero un informe técnico sustentatorio puede ser una actividad menor, una actividad que no va a significar un cambio que denominemos significativo, sino literalmente un cambio que no va a afectar al ambiente y la salud de las personas, ¿no? En teoría, ¿no? Debería ser objeto de participación ciudadana, debería ser objeto de todo este procedimiento, y la respuesta es que formalmente no pasaría por esto. El modelo del informe técnico sustentatorio se escapa del macroproceso. Y estos famosos ITS son los que han traído en la práctica modificaciones de estudio de impacto ambiental encubiertas que sí significativamente afectan a poblaciones indígenas o al ambiente, y que han sido objeto de duras críticas por la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, estos mini instrumentos de gestión ambiental, por llamarlos así, incluso estos tienen participación ciudadana, ¿no? 10 días, tienen ahí un modelo que vamos a explicar más adelante, tienen su modelito, pero hay algo más todavía nuevo que el ITS, que se llama ficha técnica ambiental, que también se crea un poco para poder modificar algunos componentes que no considero significativos, que son menores, ¿no? Tanto la ficha técnica ambiental como el ITS, en realidad, originalmente en el modelo de la ley, el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y el reglamento debían ser modificaciones de estudio de impacto ambiental. Por lo tanto, debían pasar por todo esto. Pero como no quisimos hacerlos pasar por todo esto porque era muy engorroso y porque era algo muy pequeño, hicimos estas dos fichas. Se supone que se pueden usar legítimamente cuando de verdad no hay ningún impacto. O sea, si es básicamente para decidir dónde voy a poner mis tachos de basura, mi iluminación y mis letreros, pues está bien, es una cosa menor, ¿no? Pero si voy a decidir dónde poner un helipuerto, eso no se puede, ¿verdad? Eso es un poco fuera de lo que originalmente estábamos concibiendo un ITS, ¿no? O si voy a modificar el proyecto al punto que voy a generar un malestar en una comunidad, de hecho, eso tampoco podría, porque tendría que hacer una buena participación ciudadana y eventualmente una consulta previa. Ese es el debate, ¿no? La respuesta corta es: el ITS y el ficha técnica ambiental no debieron existir en el modelo original del CIA que conocemos, y se crearon con el fin de flexibilizar y simplificar el procedimiento administrativo, y digamos que se pueden usar en tanto y cuanto de verdad no tengan una afectación real sobre la vida, la salud y la cultura. Pero cuando se utilizan para poder saltarme una modificación de estudio de impacto ambiental, ahí vienen los problemas, ¿no? Ahí vienen las inconvenientes, ¿no? Este es el gran debate, ¿no? Conclusión, y aquí una conclusión breve antes de irnos, 734. A la pregunta de si este informe técnico sustentatorio puede ser objeto de consulta previa, aunque su definición dice que no impactan en absoluto en el ambiente, la cultura y la salud de las personas, la respuesta que da la Defensoría es que también deben pasar por consulta previa. Y claramente ella lo hace en función a la experiencia del proyecto minero Las Bambas. Y yo también insisto y diría lo mismo. O sea, si la naturaleza, por primacía de la realidad, de ese ITS es que en realidad debió ser una modificación de estudio de impacto ambiental, pues debe ser consultable, debe hacerse pasar por todo este procedimiento previamente.
Pero si eventualmente esto es algo menor, como que es insignificante, que no hay un gran cambio, que es básicamente, ejemplo, voy a sacar una caldera con una tecnología que es anticuada y poner una más moderna que emite menos contaminación. Bueno, para eso está bien un test. Pero si la caldera la voy a poner en el ámbito de un territorio indígena, bueno, no, ahí no. O sea, no, pero es que, doctor, es lo mismo, no es lo mismo, porque estoy cambiando la ubicación, está afectando un territorio. No estoy diciendo a usted que cambiar de tecnología a una más nueva, que contamine menos, es un interés. No, pero es que estás afectando el territorio de un tercero. Y esa afectación de ese tercero sí necesita una, y ese tercero especialmente cuando es una población indígena, una población rural. Ese es el gran debate y por eso le agradezco la pregunta. Sé que es una clase un poco abstracta, pesada, pero ¿cómo vamos antes de irnos? A ver, respuestas. Ya se fue Pedro, bien, ya se asustó, abandonó la reunión, dice. Bien. Todo bien, doctor, todo bien. Sí, doctor. Hemos estado muy habladores hoy día, quería escucharlos, pero prometo insistir con ejemplos, vamos a tocar ejemplos de procedimientos, vamos a ver quiénes son las autoridades que opinan, y con casos, ¿no? Y cada vez que no me entiendan, por favor, deténgame, porque si bien es cierto, esto es complejo, una vez que le agarras el hilo, ya es sencillo, ¿no? Yo ahora que lo conozco, a mí me parece muy sencillo, pero cuando inicié, sí me pareció muy complejo. Preguntas finales y si no, nos vamos hasta la próxima semana. Bien, unas muy buenas noches, la pasé muy bien con ustedes, hasta el próximo miércoles. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, sí, Buenas noches, profesor. Buenas noches.